Bueno, bienvenidos. Este es el primer podcast de Rojo Anteojo. Estamos con un invitado muy especial, un invitado de lujo, Alejo Escobar, que es el gerente de Sectorial, una firma que se dedica a estudiar las tendencias de los sectores para que los gerentes y las empresas puedan tomar mejores decisiones. Entonces, bienvenido, Alejo. No, Juan Pablo, mil gracias por la invitación, a todas las personas que nos escuchan, que nos ven, todo el grupo de Rojo Anteojo, mil gracias y todos los elementos que podamos compartir aquí en esta discusión, bienvenidos. Listo, Alejo. Entonces comencemos. Lo primero que quisiéramos tocar es cuál es la perspectiva o qué perspectivas están viendo ustedes desde Sectorial para Colombia en este 2025. Listo, pues mira, a ver, el sectorial trabaja en diferentes frentes, o sea, si bien nos asocian mucho como al frente económico, resulta que la parte económica es el resultado de un montón de conversaciones y un montón de decisiones que se van tomando en torno a lo político, en torno a las decisiones que generan los empresarios. Conjugación un poco esos dos elementos junto con aspectos internacionales explican qué le pasa al país y cómo se mueve. Entonces, hablar un poquito como de esos tres aspectos, nosotros lo que estamos viendo, y a ver, un poco si uno arranca desde lo geopolítico, el 2024, que fue el año que concluimos, fue el año récord en elecciones, o sea, nunca habíamos tenido tantas elecciones alrededor del mundo, se presentaron elecciones en Taiwán, en México, en Venezuela, en Rusia, en Estados Unidos, o sea, todo el globo tuvo unos cambios bastante importantes, unos no tanto en virajes políticos, pero sí en nuevos líderes que van a estar marcando como el rumbo de esas naciones. ¿Qué ocurre? Colombia es un país que depende mucho del mundo, porque nosotros al año más o menos estamos importando unos 70.000 millones de dólares. En lo que tiene que ver con remesas, probablemente vamos a superar niveles de 13.000 millones de dólares. Eso es un monto bastante fuerte. Nos llega, se ha perdido, pero nos llega un buen volumen de inversión extranjera directa. Entonces, lo que le pase al mundo te pega directamente nuestro país. Digamos que lo más cercano es lo que va a pasar en Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos tienes la entrada de un gobierno como el de Donald Trump, que va a ser un gobierno mucho más fuerte del que ya fue anteriormente, porque Trump ahora entra con una gran ventaja, es que tiene mayoría en el Senado y en la Cámara, entonces sus políticas van a pasar, digamos que con relativa facilidad. Eso bien diferente al Trump que vimos anteriormente, entonces por eso uno lo escucha hablando tan fuerte, tan duro, con unos elementos mucho más pesados. ¿Ahí qué nos puede pasar? Nos puede pasar elementos de algunas restricciones a las exportaciones, como también algunas restricciones a nuestras importaciones. Eso nos puede generar presiones en los precios. Entonces, ese objetivo de que la inflación sea una inflación controlada en nuestro país, nosotros no lo estamos viendo tan claro. Y el tema de inflación le pega a todo, porque en Colombia nuestro principal sector son los consumidores, es el comercio. Entonces, si los precios son altos o no se estabiliza, ese consumidor, sus decisiones no se estabilizan. Entonces, uno siente que el 2025 debería ser un año de recuperación. Nosotros creemos que sí va a ser un año mejor que el 2024, pero no es un camino como tan expedito. Cuando uno mira el resto del mundo, entonces uno muchas veces piensa en Europa, pero resulta que Europa ya no es las potencias pues de tiempos atrás, cuando hicieron pues todo el proceso de colonización internacional. Europa ha perdido mucho dinamismo. De hecho, nosotros creemos que Europa va a llegar a un momento en que va a colapsar y ese momento no está lejos. Un colapso de Europa, pensándolo sobre todo como la Unión Europea, porque la Unión Europea depende mucho de Francia y de Alemania. Francia tiene unos problemas económicos bastante fuertes y Alemania tiene unos problemas políticos bastante fuertes. Entonces, los dos que son como los pilares de toda esa zona euro no la están pasando bien y eso podrá propiciar como el colapso de esa región. Sin embargo, nosotros con Europa, si bien nos relacionamos en algunos elementos, no dependemos tanto de ellos. Nosotros venimos a depender más de Estados Unidos y en el tiempo estamos dependiendo de China. Y China o Asia, que es como el último actor en ese movimiento geopolítico importante,
China ha perdido mucho poderío en los últimos años por la crisis inmobiliaria que tuvo y que está teniendo, y porque el gasto de su población no está creciendo de una manera tan fuerte como lo generaba anteriormente. Entonces, por ejemplo, China, que siempre se ha asociado como el dragón asiático, como que ya no va a ser ese gran dragón, y antes tienen más temores por la entrada de Trump. Y en cambio en Asia hay unos países que están mostrando unos elementos bien interesantes, como Indonesia, como India, Corea del Sur, que probablemente ellos vayan a marcar más la parada en estos próximos años. Entonces Colombia va a estar en el 2025 un poco como me alineo con Estados Unidos, me alineo con otros países de Asia, y eso nos va a influenciar directamente. Entonces eso luego pues, lo aterrizamos al tema político. El tema político en 2025 es bien importante porque vamos a ver renuncias de funcionarios públicos para poder apostar o a una carrera presidencial o a ir a enfilarse al Congreso. El liderazgo político que hemos tenido, su nivel de popularidad está siendo bastante bajo. O sea, el presidente Petro entró al gobierno con una popularidad o una aprobación del orden del 60%, en la actualidad está entre un 32, 34%, es la medición que tiene. Entonces tiene un reto muy grande este año, porque este año se definen los candidatos que van a competir a la presidencia en el 2026, porque las elecciones pues sean a mediados del 2026, el nuevo mandato presidencial sea en agosto del 26, entonces el 25 es súper clave porque vamos a ver quiénes terminan siendo esos candidatos. Y el gobierno tiene como el gran reto de poder ganar popularidad si quiere o si está buscando como una posible continuidad de ese mandato. Nosotros lo que estamos viendo es que este 2025, si bien eso es lo que debería hacer el gobierno, nosotros vemos que va a adoptar una posición un poco más de radicalización, porque muchas de sus reformas no le han podido salir adelante. Y el cierre que se presentó en el 2024, aplazándose una reforma a la salud, no avanzando de manera importante una reforma laboral, no avanzó reforma política, reforma agraria, salidas de ministros tan claves como el ministro Bonilla para este gobierno, ha llevado como a un nivel donde el Congreso muy probablemente no le va a estar aprobando el resto de políticas o de reformas que tiene. Por lo que vemos en la decisión que tomó en el salario mínimo, que toma una decisión del 9,5%, que es cero técnica. De hecho, el mismo ministro de Hacienda en su momento, el ministro Bonilla, decía que el salario mínimo debía incrementar el orden de un 6,2%, tomó una decisión del 9,5%. Y luego la decisión que toman en salud, donde análisis técnicos decían que los recursos de salud debían crecer al 15% y toman la decisión de crecer los 5,36%, le está mandando un mensaje al país de que el próximo año, este año, el 25, es un año de radicalización por parte del gobierno. Entonces eso luego lo aterrizamos a lo económico. ¿Qué ocurre? Cuando uno mira todos esos elementos, nosotros vamos a vivir, pues lo hemos denominado en sectorial, que el 2025 es el año de la ambivalencia económica. ¿Por qué? Porque estamos viendo elementos económicos bien interesantes. La inflación ha cedido, las tasas de interés han cedido, el gasto de los hogares viene mejorando, o sea que hay un mayor nivel de consumo, van a haber mejores capacidades de ahorro, bienes de alto valor como los vehículos o las viviendas latinamente van a tener una recomposición, entonces eso ayuda a lo económico. Tuvimos un año récord en el 24 del agro, entonces todo eso ayuda, pero quienes orquestan el crecimiento económico del país, que son los empresarios, y cuando nosotros en sectorial hablamos de empresarios, no hablamos del dueño de empresa, sino empresarios son todos los que habitamos una empresa, o sea, los empleados, los empleadores, todos los que habitamos en una empresa somos empresarios porque ayudamos a que esa empresa salga adelante. Esos son los que generan el crecimiento económico. ¿Qué va a ocurrir con todas estas personas? Están viendo que hay unos signos interesantes positivos, pero cuando miran al mundo, ven hasta Europa colapsada, ven a Estados Unidos con Trump radical, ven a China sin el poderío que tenían antes y miran el tema en nuestro país, un gobierno radicalizado.
entonces van a estar con mucha desconfianza. Esa es como la ambivalencia. Hay unos indicadores económicos interesantes, pero hay desconfianza por el frente político y por el frente geopolítico. Entonces, cuando tú tienes desconfianza, tú te mides mucho o analizas mucho una decisión de inversión. De hecho, eso ha sido uno de los grandes limitantes nuestros en materia económica. La inversión viene al piso, tanto de los locales como de los extranjeros. Si nosotros tuviéramos mayores niveles de inversión, los crecimientos económicos, los niveles de productividad serían mayores. Entonces, nosotros lo resumimos en eso un poquito, Juanpa, como la perspectiva de nosotros para el 2025 es el año de la ambivalencia económica. Los indicadores económicos efectivamente son mejores que el 2024, pero no vamos a tener una aceleración económica porque hay desconfianza y esa desconfianza se genera en una radicalización del gobierno local y estos elementos que están pasando entre Estados Unidos, Europa y China. Perfecto, Alejo. No quisiera dejarlo pasar, aunque puede que nos alejemos un poquito del tema, pero me gustaría que entendiéramos por qué se da el colapso de Europa y qué enseñanzas nos puede dejar a Colombia esas razones por las que Europa posiblemente pueda colapsar económicamente. Sí, nosotros, y esto tiene que ver un poquito como una evolución histórica y de cierta manera nosotros creemos o sentimos que va muy atado como una especie de conformismo, una especie de tranquilidad, ¿sí? O sea, Europa fue el líder del mundo durante mucho tiempo y digamos que su proceso de expansión y su proceso de colonización le dio como ese gran nivel de poderío y una vez llegó a ese nivel, luego se tomaron unas prácticas innovadoras mucho en la parte cultural, mucho en la parte política, en el frente del relacionamiento, en crear bloques, y ahí había una evolución importante, pero luego Europa de cierta manera dejó de innovar. Tú vas y miras como muchos elementos en infraestructura, en necesidades de vivienda, hay gran cantidad de limitantes. Las políticas que anteriormente eran unas políticas bastante innovadoras, ahora se están rezagando. O sea, China y Estados Unidos en materia de política de crecimiento y desarrollo económico ha avanzado mucho más. Europa se ha vuelto un poco más restrictivo. Luego terminan siendo países que dependen muchísimo más del frente de la exportación y no tanto de la demanda interna y con el resto de países en situación de turbulencia, esas dinámicas de exportaciones no se han materializado. Y en gran medida, nosotros sentimos que el retroceso de Europa viene más o menos desde el 2009, porque por allá en esa crisis hipotecaria de Estados Unidos que le pegó a Europa, si bien Europa se llamaba la Unión Europea, pues fue la Unión Europea, las políticas de cada país eran muy disímiles. Entonces siempre tenía que salir Francia y Alemania a rescatar esos países como más desordenados económicamente. Y estamos viendo que tanto franceses como alemanes ya no están alineados a ese tipo de políticas, mucho inconformismo con el liderazgo político que se está presentando en ambas naciones y ahí es donde vamos a empezar a ver como una especie de nuevos virajes, nuevos entornos en el frente político que harán que ese colapso que nosotros vemos es sobre todo el colapso de la Unión Europea. Es decir, ya no trabajamos, ya no funcionamos como bloque, cada país tome su propia su propia política y esa es como esa caída que estamos viendo que creemos que va a ocurrir. O sea que digamos que podría uno resumir pues como hacia la enseñanza de que ha sido más un tema de la pérdida de innovación e ímpetu creador que ha tenido Europa. Eso no se puede dejar de tener. Y mucha falta como de una renovación en unos liderazgos, como con una visión mucho más abierta, creería yo. Perfecto. Alejo, y ya metiéndonos entonces ahora sí en Colombia, desde los sectores y desde las tendencias que ustedes están analizando, ¿qué oportunidades están viendo? ¿Hay algún sector que os digas, venga, vamos a trabajarle duro, no sé, al agro o al tema de servicios especializados o hablemos un poquito
nómadas digitales o Ujú. Silver Economy, no sé, de pronto, ¿qué están viendo ustedes ahí? Como que uno diga, venga, póngale foco a esto, que por ahí hay oportunidades. Mira, muchas de las cosas que estás diciendo están y son claves. Nosotros, por ejemplo, en lo que mencionas de nómadas digitales, nosotros estamos haciendo como un estudio al tema y ya estamos viendo que esto cambió de la siguiente manera. Tú tenías un turista extranjero que luego se te convirtió en un nómada digital y ya estás viendo un residente extranjero permanente en Colombia, ¿sí? Una persona que ya se queda en nuestro país por lo menos 6 meses, vuelve a su país de origen pues, para no perder temas asociados a residencia y para también no tener implicaciones pues, tributarias en nuestro país. Pero entonces una persona extranjera que te permanece en nuestro país por lo menos por 6 meses, ya es una persona que no solamente te demanda alimentos, entretenimiento, hotelería, o una renta corta, llámese un Airbnb, un Booking, pues como este tipo de plataformas, sino que ya empieza a tomar decisiones de hábitat en nuestro país. Entonces, cuando ya empiezas a tomar decisiones de hábitat, dinamizas muchos otros sectores. Dinamizas un sector asociado a la construcción, dinamizas sectores asociados hacia la movilidad, dinamizas nuevos entornos del entretenimiento, no solamente como en el concierto o como el evento cultural específico donde llega a nuestro país extranjero, sino una especie como de microentornos culturales en función de este extranjero. Nosotros eso creemos que va a seguir siendo dinámico, de pronto las mayores tasas de aceleración ya las vimos, no quiere decir con eso que vaya a haber decrecimiento, va a seguir presentándose ese nivel de crecimiento y eso entonces lleva a los sectores a pensar como qué tipo de oferta le generan a estos actores, teniendo en cuenta que ya no es un turista, que ya no es un nómada digital, sino que es un residente extranjero permanente. Entonces, ¿cómo se dan los cambios culturales en la oferta de servicios y productos para ese residente extranjero permanente? Lo que mencionas de Silver Economy, total, es decir, nosotros estamos hablando que las personas mayores a 60 años en nuestro país, de aquí al 2040 va a ser va a ser mayor al 18%, mientras que los niños menores a 11 años va a ser menor al 13%, ¿sí? Eso tiene un problema económico gigante porque pues no estás teniendo un recambio de la población, entonces no vas a tener mayor acceso a mano de obra, pues más oferta de mano de obra. De hecho, nosotros creemos que el gran boom de Nvidia, que por algunos momentos del año pasado se convirtió en la empresa más valiosa del mundo y que probablemente este año va a volver a ese nivel, pues si bien están los chips y están los semiconductores y están las tarjetas gráficas, ellos ya hablan de una inteligencia artificial física y eso es pura robótica, ¿sí? O sea, los robots, pero literal, pues los robots como ese medio video que vimos pues de Tesla con el lanzamiento de Optimus, con mayor presencia. Y es que si uno hace una proyección a largo plazo con este problema demográfico que se está presentando, entonces tú cómo vas a insertar nuevas capacidades de mano de obra si cada vez hay menos población joven, cada vez hay menos niños, cada vez hay menos nacimientos. Pues lo que te puede resolver eso son los robots. Y el pionero en robots, pues muy probablemente será Nvidia a través de sus diferentes tipos de tecnologías. Entonces, pues con eso va todo otro sector emergente clave, es todo lo que pasa en tecnología, en inteligencia artificial, robótica. Nosotros lo vemos como los próximos más o menos 15 años son de la siguiente manera. Los próximos 5 años son mucha inteligencia artificial. Los 5 a 10 años son inteligencia artificial más robótica. Y los 10 a 15 años es inteligencia artificial más robótica más computación cuántica. Eso es como la línea de tiempo que nosotros veremos en el frente tecnológico, donde muy probablemente pues la generación en la que estamos actualmente vamos a ver unos saltos cuánticos como sociedad, como economía, como planeta. Va a ser abrumador todo lo que estaremos viendo. Entonces ahí hay unas oportunidades gigantes en esa adopción tecnológica y los actores que están
detrás de ese frente. Y arrancamos un poquito por lo demográfico, y es claro, si tú ves una población hacia el 2040, donde el 18% es mayor de 60 años, con un tema importante, es una persona mayor de 60 años muy saludable, o sea, no es la persona de 60 años de, no sé, hace 30 años, sino que es muy saludable. Entonces, cuando hablamos que es muy saludable y la expectativa de vida va a seguir creciendo, piensa que podamos llegar, no sé, al 2040, puede que no en Colombia, pero en otros países del mundo, que la expectativa de vida ya sea de 90 años. Entonces, yo estoy de 60 años, ya estoy retirado, tengo 30 años más por delante de vida, entonces yo voy a tener inversión, consumo, entretenimiento, turismo, voy a ser un actor completamente activo económico. Entonces, las empresas, ¿qué tendrán que hacer durante este tiempo? Es cuáles van a ser su oferta de productos y servicios para esta generación o para estas personas mayores de 60 años, que van a ser los que más crecimiento van a tener en cantidad de personas y más crecimiento van a tener también en el frente de demanda. En lo que mencionabas un poquito del frente de agro, nosotros vemos el tema de agro, o sea, es bueno, pero a la vez hay que tener en cuenta que nosotros sentimos que la bonanza que estamos viendo en agro es una bonanza coyuntural, más no es estructural. Sobre todo por lo que se está dando. O sea, cuando uno mira el gran crecimiento de agro, en gran medida lo está explicando el café. Entonces, Colombia produjo 14 millones de sacos, un crecimiento del 24% en producción. ¿Qué ocurre? Tú puedes producir mucho, pero si no te lo demandan, tú estás embalado, ¿sí? Tú tienes un montón de inventarios que no tienes a quién entregárselo, a quién vendérselo. Colombia le pasó que produjo mucho y tuvo a quién entregárselo. Y tuvo a quién entregárselo porque con quien compite Colombia en café, que es Brasil y que es Vietnam, no pudieron sacar sus mismos niveles de producción. Entonces, para tú pensar en un tema estructural, tendrías que pensar, y Brasil este año no va a sacar producción, Vietnam no va a sacar producción. Otro fenómeno importante es que los precios de los fertilizantes disminuyeron después pues, de ese pico que tuvimos por esos inicios de la guerra pues, de Ucrania y Rusia. Entonces los precios de fertilizantes van a seguir a la baja. ¿Nosotros qué creemos? Nosotros creemos que los precios de los fertilizantes se van a estabilizar, no van a continuar a la baja. Y vamos a tener no unas buenas producciones, pero sí una mejor posición en producción en Brasil y en Vietnam. Entonces, las grandes bonanzas de café es probable que no se mantengan en este 2025, es decir, va a ser un buen año para el sector, pero no el año récord del 2024. Pero nosotros, donde sí vemos unas grandes oportunidades emergentes, es en los cultivos no tradicionales con vocación de exportación. Entonces, ¿cuáles son los cultivos no tradicionales? Pues, piense uno que es tradicional en Colombia, entonces en Colombia es tradicional el café, el banano, las flores y todos los tubérculos, pero se llevan a consumo interno. ¿Qué está diferente ahí? Todos los frutales, hierbas aromáticas, té, todo este tipo de elementos tienen un potencial gigante de exportación y de demanda internacional. Entonces, ahí es donde nosotros, por ejemplo, en un agro vemos las grandes oportunidades, pero de largo plazo. Ahí entra la lima Tahití, la uchúa, la tulupa, el aguacatejas, como todo ese tipo de cultivos. Ahí nosotros es donde vemos como los mayores niveles de expansión. Hay otros elementos interesantes que están pasando en Colombia y es el mercado de mascotas en Colombia es súper poderoso. O sea, en Colombia el 54% de los hogares tiene un perro. En el mundo eso es como el 35%. O sea, en Colombia tenemos más perros que el resto del mundo. En gatos, en Colombia más o menos ese dato se acerca como al 40%. En el mundo es el 20%, ¿sí? El 26%. Entonces, ese mercado de las mascotas que te integra muchas cosas, porque la mascota ya no necesita solamente cuido, la mascota necesita alimentos, paseador, spa, entretenimiento, moda, tiene un montón de ecosistema que se crea
ahí. Nosotros vemos el sector bastante dinámico y te mezcla pues como con este tema demográfico, es no hay nacimientos, las personas prefieren, optan más por la mascota y la inversión en la misma, entonces el mercado es creciente en ese entorno. Y hay un último frente en tendencias que nosotros vemos fuerte y que es lastimoso en nuestro país, y es que nuestro país tiene una crisis de salud enorme y se aceleró, pues la crisis financiera de salud ha existido, pero se aceleró desde el 2023 aproximadamente. Entonces, esa crisis financiera en salud está generando que las atenciones en salud no se estén presentando oportunamente a los pacientes. Colombia es un país de 52 millones de personas donde la gran mayoría, pues, dependen de la EPS para poder tener una atención en salud, pero resulta que si la EPS no recibe los recursos por parte del gobierno, la posibilidad de dar las atenciones a la salud se limitan mucho. Entonces, ¿qué ocurre? Las personas que tienen cierto nivel de adquisitivo, y esto no quiere decir que sean ricos, porque pueden estar en la clase media, empiezan a contratar un seguro de salud privada, una medicina prepagada. Entonces, estos actores de la salud privada están creando nuevos esquemas de aseguramiento privado con diferentes tipos de planes para que las personas puedan acceder a la salud teniendo en cuenta la crisis que está ocurriendo como en esa salud pública. Entonces, muy probablemente nosotros vamos a ver que en la salud privada, es decir, personas con pólizas de salud, medicina prepagada, que eso pueden ser más o menos 4 millones de personas en los 2 próximos años, 25, 26, eso podrá estar entre 6, 8 millones de personas, incluso podría llegar a ser 10 millones de personas. Entonces, ahí hay un crecimiento importante en ese segmento de salud, en lo que tiene que ver con la salud privada. Ahí es donde nosotros estamos viendo como los principales elementos en materia de tendencia un poquito como para este próximo año. Y quisiera poner ahí de pronto para los que nos escuchen del agro, no sé de pronto qué has escuchado como de este tema de esos superalimentos o esas frutas como exóticas que tiene Colombia, que son pues muy únicas y que pueden ser inclusive llevadas a otros elementos como la farmacéutica, como el tema de la belleza, no sé Alejo si de pronto tienes ahí de pronto algún comentario sobre eso. Sí, sí, Juanpa, ahí hay un tema bien importante y es de los elementos relevantes que han ocurrido en el gobierno actual, es que Colombia pudo hacer la COP16, ¿cierto? Que fue el año pasado. ¿Qué ocurre? Este tema de la COP se divide en dos. Es el evento más importante a nivel internacional en la parte ambiental. Entonces, la COP se divide en dos. La COP asociada a cambio climático, esa se hizo el año pasado en Azerbaiyán, y la COP asociada a biodiversidad, esa se hizo en Colombia. O sea, Colombia albergó el principal evento del mundo asociado al tema de biodiversidad. ¿Eso qué ocurre? Nuestro país es uno de los países mejor dotados en el frente de biodiversidad. Biodiversidad tiene que ver con temas de clima, superficies, especies, tanto en plantas como en animales. Ahí hay un potencial enorme en nuevos tipos de frutas que nosotros pues no son nuevas, han existido en la tradición, sí, hay plantas, cómo se empiezan a insertar en el día a día de las personas. Ahí hay unos retos, ¿sí? Porque por ejemplo, hay un mercado como el de la psilocibina que viene creciendo mucho, y la experimentación pues con hongos, con todo ese, como poder encontrar la esencia del ser. Resulta que este tipo de plantas, algún tipo de frutas, ayudan a esos procesos que son procesos ancestrales. Colombia es súper bien dotada en todos esos frentes. Entonces nosotros estamos viendo oportunidades para actores de cosméticos, actores de alimentos, actores de farma, pudiendo utilizar todo este tipo de materias primas conectándolo en dos frentes. Cómo aprovecha la biodiversidad de Colombia y cómo aprovecha como el despertar que está teniendo la humanidad después de pandemia, que ese despertar de la humanidad es como conocer uno su verdadera esencia y su propósito en el mundo, como que la pandemia logró hacernos algo a los que habitamos el planeta, y es que
que nos hizo como una especie de wake up call, como venga, usted venía como en piloto automático y venga, despiértese, pero entonces yo no soy capaz de despertarme solo, entonces cómo a través de este tipo de elementos ayuda a ese proceso. Sin dudas ese es un tema bien interesante, es de cuidado, pero ahí hay unas oportunidades fuertes. Listo. Y, digamos, algo que me gustaría agregar para seguir con la última pregunta, un poquito tu visión del sector manufacturero, teniendo en cuenta pues el nearshoring y digamos que lo que enunciabas ahorita de todas esas tensiones, Trump, digamos que siendo más radicalizado, China perdiendo vigencia, un traslado de, pues digamos que la producción a México, estas oportunidades del nearshoring en Colombia, que es traer la producción pues de Estados Unidos o de otros países más cerca de sus fronteras. ¿Qué visión tienes ahí o tienes sectorial? Sí, vamos, Estados Unidos bajo el gobierno de Trump va a hacer dos cosas, onshoring y friendshoring, ¿cierto? Yo creo que no va a ser tanto nearshoring, ¿sí? Porque Ok, nearshoring es alocarlo logísticamente en un punto cercano. Entonces uno diría, pues, a lo que es en Canadá, a lo que es en México. Trump dijo, cero México, cero Canadá, son países con los que tenemos balanza comercial deficitaria, entonces antes ellos los vamos a atacar. Entonces lo que busca Estados Unidos es hacer onshoring, que es devolver la producción a Estados Unidos, o buscar friendshoring, que es donde lo ubico de forma cercana, pero que sea amigo de Estados Unidos. Entonces ahí entra Colombia con un reto. sí, ¿Colombia es amigo de Estados Unidos o no es amigo de Estados Unidos? Pero al principio decían, nosotros nos vamos a alinear con quién, porque nosotros solitos no podemos. Entonces nosotros o nos alineamos con Estados Unidos o con alguno de los países asiáticos, pues incluido China. Entonces, eso que es una gran oportunidad, porque sin lugar a dudas, Estados Unidos va a ser una apuesta muy fuerte en minería, en tecnología y en petróleo. Para tú hacer eso, tú tienes que acceder a materias primas. Esas materias primas, muchas no están ahí en Estados Unidos, entonces tú las tienes que buscar de forma cercana y lo que es Estados Unidos no lo quiero near, sino que lo quiero friend más near. Entonces ese amigo cercano podría ser Colombia, pero tiene ahí un reto pues político político. bien relevante. Y hay otro elemento, es que nosotros en cuanto a productividad somos muy malos, ¿sí? Y cuando digo somos muy malos, ni siquiera es por un deseo, o sea, nosotros deseamos ser buenos. Tú tienes un impuesto de renta del 35%, la media de la región es el 27%, tú tienes unas contribuciones patronales que van desde el 32 al 50%, ¿sí? O sea, las cargas que tú te enfrentas como empresario son bastante altas frente a algunas otras latitudes. La gran ventaja de Colombia es su posición geográfica. Si tuviéramos fuera de la posición geográfica unos buenos elementos desde lo tributario, lo laboral, desde políticas seguras, muy probablemente sí aprovecharíamos esa gran oportunidad, pues como esa reubicación logística. Muy interesante y muy buen análisis ahí. Bueno, ya para finalizar, Alejo, una última pregunta y es, vos que estás en juntas, haces parte de la dirección de varias empresas, las tendencias, ¿por qué son importantes a la hora de hacer estrategia, ¿cierto? Que creo que tiene que ver mucho con la razón de ser de sectorial, ¿cierto? Es a ver Sí. si nos abres ahí un poquito el espectro con esto. Sí, Juan, mira, efectivamente, o sea, todo el tema de tendencias es la esencia nuestra, ¿sí? A ver, nosotros, porque hablamos de todo el tema de tendencias, que en nuestro caso pues, lo aterrizamos a los sectores, es tan claro? Porque resulta que para que una empresa crezca, se desarrolle y se mantenga en el tiempo, básicamente necesita como tres cosas: activos y quién opere esos activos, ¿sí? Entonces, los activos, llámese la tecnología, el equipo humano, los canales de distribución, la ubicación geográfica donde está esa empresa, su capacidad de innovación, ¿cierto? Todo eso son los activos que tiene, ¿sí? Nosotros no nos metemos ahí, ¿sí? Ahí está el empresario, el que está operando con su equipo. Un segundo elemento que se necesita es tener un buen nivel de relacionamiento.
O sea, si yo tengo unos buenos activos y tengo quien me abre las puertas y me presenta los actores que necesitan mis activos, yo ahí logro tener crecimiento y logro tener sostenibilidad. Entonces, tú necesitas activos, relacionamiento. Y hay un tercer elemento que tú necesitas saber dónde alocar esos activos y dónde abrir esas puertas. Y esos son las tendencias y esos son los sectores. O sea, tú puedes tener unos superactivos y no tienes ni idea de esos activos, quiénes son los que los van a demandar, cómo van a crecer, cómo se van a desarrollar, nada, tu empresa va a empezar a tener algún tipo de declive. Entonces, este elemento de tendencia es como el tercer ingrediente para la sostenibilidad de la empresa. Tu empresa tiene buenos activos, tiene un equipo humano que los sabe utilizar, puede abrir puertas y llega alguien o llegan elementos que te empiezan a decir, mire, lleve esos activos a estos sectores porque a estos son a los que les va a ir bien y aléjelos de estos sectores porque son los que les va a ir mal. Pues ahí tenés como la mezcla perfecta para hacer crecer, desarrollar y mantener sostenible tu organización. Y eso es lo que nosotros buscamos hacer en sectorial, mostrarle a los empresarios dónde van a pasar las cosas buenas y alertarlos dónde van a pasar las cosas malas para que de esa manera ubiquen inteligentemente sus activos. Alejo, y digamos que ya esa es la última pregunta, pero voy a agregar una adicional, es más cortica, y es de hacer un segundo podcast con Rojo. ¿Qué tema crees que es relevante de conversación, no sé, de aquí a 2 meses o a 3 meses? Mira, yo creería muy importante es cómo todo esto lo aterrizamos, ¿cierto? Entonces, ya tenemos la tendencia, ya tenemos la visión un poquito del mundo, el comportamiento económico, la dinámica de sectores, bueno, y eso, cómo se puede llevar a un plan táctico al interior de las organizaciones, ¿sí? Cómo se puede crear una hoja de ruta para la organización, porque el empresario, de nuevo, el empresario no es el dueño de empresas, son todos los que habitamos las empresas en las diferentes áreas en las que estemos. Tiene uno un buen volumen de información, pero si ese buen volumen de información uno lo lleva a una táctica, pues lo que hace es que lo abruma, ¿sí? Como, ay, la gente está haciendo inteligencia artificial, la gente está haciendo esto y yo no estoy haciendo nada, entonces me abrumo y me meto por cualquier lado. Bueno, entonces, con todo esto que está ocurriendo, ¿cómo uno lo puede llevar a una hoja de ruta, un mapa específico, una carta de navegación, un plan táctico para la empresa? Yo creería que ese podría ser un buen elemento como para atar todos estos aspectos. Perfecto. Digamos que hasta acá llega este primer podcast. Sugiero mucho que sigan a Sectorial en sus redes, que se inscriban en su newsletter, que ingresen al sitio web y vean toda la información que tienen los sectores, que puede ser descargable a unos costos muy competitivos, que de verdad pues vale mucho la pena tenerlos a la hora de hacer estrategia. Alejo, a vos mil gracias por este espacio. Creo que es un muy buen comienzo de la conversación que se va a tener este año. Entonces, esperamos vernos pronto, Alejo, por ahí. Juanpa, no, a vos, mil gracias por la invitación, las personas de Rojo Anteojo, las personas que nos escuchan, con el mayor de los gustos y en lo que pueda ser útil, cuenten con nosotros. Mil gracias, un gran abrazo. Listo, Alejo, mil gracias. Nos vemos. Chao. No, está bien, chao.